Estas son palabras muy importantes, queridos amigos. Dios le había dado a Pablo estos prisioneros. Eso es muy importante. Miren lo que dice aquí. No dice aquí Dios va a preservar la vida de todos los que están a bordo, eso es cierto. Pero Dios le había dado a él, a Pablo. Y me parece a mí muy claro a partir de esto que Pablo había estado orando por estas personas. Ellos serán prisioneros paganos sentenciados a morir muy probablemente. Estaban yendo a Roma para ser puestos ante los leones o utilizados como marionetas en las luchas de los gladiadores para hacer un show para los civiles romanos. Estaban yendo a ser ejecutados. Y Pablo evidentemente había estado orando por ellos. ¿Y tú oras, te pregunto, cuando tienes una crisis? Algo te está pasando, algunas personas están ahí también. Él estaba con muchas otras personas, principalmente prisioneros y soldados. Muchos de ellos, posiblemente la mayoría eran personas duras, pero él ora por ellos. Ora por ellos. Y me atrevo a decir que ora por sus almas también y por sus vidas también. Porque la respuesta de Dios aquí es muy hermosa a través del ángel y dice, Dios te ha concedido a ti. Esta es una respuesta a sus oraciones. Es el lenguaje que muestra esto. Y tiene mucho más aquí en esta oración. Porque aquí tenemos a Pablo, que es un mensajero de Cristo, es un apóstol. Y él les está diciendo, yo creo en Dios. Dios a quien yo sirvo ha estado al lado de mí. Él estaba representando a Dios allí entre ellos. Él es una especie de sacerdote, si tú quieres, en ese barco. Y claro que nosotros somos sacerdotes, todos los creyentes, somos un sacerdocio de creyentes, dice la palabra. Pero donde estaba el apóstol Pablo, y Lucas también consideraba lo mismo, y tal vez también Aristarco, y el otro que era el otro cristiano allí, y donde quiera que Pablo estaba, incluso en un barco de prisioneros, él se diría a sí mismo, yo soy el sacerdote de Dios en este lugar. Eso es lo que todos tendríamos que decir. Soy el sacerdote de Dios en este departamento, en esta área de mi oficina. Soy el sacerdote de Dios en esta clase, junto con esos estudiantes con los que estoy. Yo soy el representante de Dios. Oro por todas estas personas como si fueran mi responsabilidad delante del Señor y les testifico así como se me da la oportunidad, con la sabiduría que Dios me dé y cuidadosamente, mientras estoy aquí, mientras esté entre estas personas, eso es mi responsabilidad. Y parece que así es como Pablo veía las cosas, porque ora por ellos y les habla, y Dios le dice, te he dado todas estas almas. Yo no sé cuán extensamente podemos aplicar esto, si Dios le iba a dar muchos a Pablo para salvación. No hay mucho tiempo para poder predicar el Evangelio a mitad de este viento terrible que está produciendo el naufragio del barco y su muerte certísima. Parece ser, pero sí habría después otro tiempo, cuando todos ellos llegaron a salvo en la costa, Pablo les iba a hablar ahí en la costa, e iban a ver más de su carácter y su mensaje, y cuántos de ellos iban a ser salvos. Esta respuesta incluye esto. Dice aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Con toda certeza sus vidas iban a ser preservadas y también sus almas. Tal vez Julio también, el centurión. Julio confió en Pablo para que viese la iglesia y ahora ve su conducta y él es la persona principal y más está convirtiéndose en eso, en este barco golpeado por el viento tempestuoso. Y dice, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Pablo ya sabía eso, él tenía calma, y he aquí que Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Y entonces repite su exhortación, versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Eso es lo que nosotros decimos. Cada que venga la oportunidad, donde quiera que Dios nos haya puesto, yo confío en Dios. Yo confío en Dios que así será. Yo creo en Dios que así será como se me ha dicho. Versículo 26, con todo es necesario que demos en alguna isla. El ángel no le dijo nada más a Pablo.
No le dijo a dónde tendría que llegar, ni tampoco cómo se llamaba la isla, pero podemos ver aquí el testimonio de Pablo y la actitud y su sentido de responsabilidad para con todos los que estaban al alcance de su voz, todos los que estaban en cualquier lugar junto con él. Versículo 27. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático. No es exactamente el mar Adriático, sino la región un poquito más al sur. A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. ¿Cómo? Bueno, pues podían escuchar las olas del mar rompiendo en la costa, a pesar de la ferocidad de la tormenta. Podían escuchar lo que para ellos solamente los marineros lo notaron, su oído estaba entrenado para poderlo notar. Ellos pensaban que eran estas olas rompiendo en la orilla del mar. Los pasajeros y los soldados y la escolta tal vez no notaron estas cosas. Entre todo el ruido que estaba allí, tal vez no notaron las olas rompiendo en la orilla del mar, pero ellos parecía que sí lo sabían. Y entonces versículo 28, echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y después tenían alarma, tenían miedo, porque a medida que se acercaban a la costa, ellos conocían la región, esperaban que iba a haber algún arrecife, algún escollo, y de hecho sí lo había más adelante. Entonces, temiendo dar con escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. ¿Qué tipo de ancla? Se debate, los expertos no están seguros si eran anclas de mar para poder alentar el barco o si eran anclas de metal para poder hacer contacto con lo que estaba allí en el fondo del mar y detener el barco por completo. No sabemos. Una de esas dos. Versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Aquí hay otro debate también. La tripulación estaba a punto de abandonar la nave. Algunas personas piensan que esto incluía al dueño y al piloto, que se llamaba el amo o lo que sea. Algunas personas dicen no, no les habría incluido a ellos. Pero es interesante que solamente los soldados y el centurión son los que pudieron detener esto, así que muy probablemente eran todos los marineros, incluyendo el dueño y el piloto. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. De alguna forma, llegar a la parte de delante del barco para poder largar las anclas de proa, pero Pablo, versículo 31, dijo al centurión algo. Y el apóstol Pablo, una vez más vemos un poco de su comportamiento. Él sabía que esa nave tenía que llegar intacta con toda la tripulación a la orilla y que todas las vidas iban a ser salvadas. Él era un hombre de Dios. Él estaba testificando y llorando, pero también estaba siendo vigilante y cuidadoso y contribuía todo lo que podía al éxito, a un resultado exitoso. Más bien, versículo 31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Versículo 32, cuando comenzó a amanecer, no, 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse antes de que la tripulación se pudiera meter a eso. Y después versículo 33, Pablo, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen. Este es el día 14º. Y ya habían estaban dándose por vencidos. Y ahora Pablo es la persona principal que está tomando estas iniciativas principales. Versículo 34 les dice: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de vuestra cabeza se perderá. Versículo 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. En presencia de todos dio gracias. El barco estaba siendo arremetido por el viento feroz y las olas. Y con una voz clara y en alto da gracias a Dios por la comida en presencia de todos y pone el ejemplo y entonces come. Su acción como un sacerdote, por así decirlo, así es como tendríamos que actuar. Cuando estaba él ahí a bordo, él es aquel que está preocupado por esas almas, por esas personas, y no dice, bueno, ellos tienen que morirse de todas formas. Ellos van a ser ejecutados.
¿Por qué me tendría que preocupar yo por ellos? Más bien, ora por ellos, ora sin lugar a dudas también por sus almas, les ama, les exhorta a comer algo y repite la exhortación y les conforta 2 veces diciéndoles que todos estarán a salvo. Él es la persona principal ahora ahí en ese barco. Versículo 36. Y es efectivo. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Su confianza, su calma y su certeza. Fue infeccioso todo esto. Y todos ellos cobraron esperanza. Y después se nos da el número de personas en el versículo 37. Supongo que en una narrativa moderna lo hubiéramos dicho al principio. Pero Lucas retrasa este detalle más hasta este punto. 276 personas estaban ahí. Y estaban comiendo, ya quedaron satisfechos, versículo 38. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Era un barco que cargaba trigo. Después 39, cuando se hizo de día no reconocieron la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar si fuese posible la nave, que arremetiera la nave contra ese lugar. Era muy poco probable que eso fuera a suceder, cortando pues las anclas, las que alentaban la nave, el barco, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, afilaron hacia la playa. Perdieron todas las cosas, las amarras del timón, y también todas las cosas, dice, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Y ellos tenían cosas un poco diferentes en aquel entonces en el barco, estas cosas que eran controladas como con una especie de barras que salían del cascarón, por así decirlo, pero perdieron todas las cosas ya. Y también izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Ya se dejaron llevar entonces. Y versículo 41, pero dando en un lugar donde de dos aguas hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Y aquí, antes de llegar al final, los soldados conocían sus órdenes. Ellos habían estado en un deber de escolta antes. Estaba bien grabado en ellos: si cualquier cosa pasa, mata a los prisioneros. Y ellos no esperaron que el centurión diese las órdenes, sino que todos decían entre ellos: el tiempo ha llegado, matadles. Porque en aquellos días la regla romana era vida por vida. Si tú estabas en un deber de escolta y perdías al prisionero, perdías tu vida. Entonces inmediatamente querían destruir a los prisioneros, a menos que alguno de ellos nadase y escapase. Pero el centurión, versículo 43, Julio, y casi uno se pregunta si él ya estaba acercándose al Señor. Él estaba muy influenciado por Pablo, estaba maravillado por este hombre y su amabilidad. Queriendo salvar a Pablo, el centurión, sí, él era un ciudadano romano, estaba apelando al César. ¿Y por qué tendría que tener deseo de salvar a Pablo, este centurión? A menos que su propio corazón estaba ya sorprendido por este hombre. El centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y además los demás en tablas, parte en cosas de la nave. Y en esas cosas que pasan a la tierra. Y así hicieron todos ellos. Queridos amigos, ¿de qué trata este pasaje? Pues nos dice que como cristianos vamos a atravesar tribulaciones. El apóstol y Lucas y Aristarco atravesaron esta terrible tribulación, y era la 4ª vez que le pasaba al apóstol Pablo. Esto nos dice entonces que los cristianos atravesarán tribulaciones, y tenemos que ser probados por Dios, y tenemos que probar la fidelidad de Dios. Y estas tribulaciones tal vez sean cosas muy duras para nosotros, amenazantes,
pero tenemos que mantener nuestra fe, e incluso si la muerte nos mirase cara a cara, sabemos que incluso la muerte es un amigo para el creyente, y esto nos lleva inmediatamente a la gloria eterna. Y frecuentemente podemos atravesar circunstancias que son dictadas por otras personas, y no hay nada que podamos hacer para poder ayudarnos. Y esta es la voluntad de Dios, porque Él nos ha designado para hacer una demostración de nuestra fe y nuestra calma y nuestra ayuda de Dios en la peor de las circunstancias. Así es como el Evangelio es probado a otras personas, a través de su observación de los creyentes. Y es nuestra tarea siempre el poder levantar a las personas, alentarles, confortarles y estar listos para decir yo creo en Dios, incluso aquí en esta tormenta en la que estoy yo, y orar y ejercitar el sacerdocio, por así decirlo. Hay un sentido en el que estas personas a mi alrededor son mi responsabilidad. No voy a decepcionar al Señor. No voy a perder mi carácter, mi control. No voy a decir cosas que después lamentaré. Voy a mantener a través de la ayuda de Dios, si yo puedo, un carácter cristiano y un testimonio a través de todo esto. Porque he sido designado para con estas personas y debo orar por ellos. Y Dios tal vez determine que Él me dará ciertas almas, personas que serán salvas. Julio, estoy fascinado por Julio, y claro que esta es una especulación del púlpito, nada más, pero yo me pregunto si él ya estaba profundamente afectado de buena forma por el apóstol Pablo, sorprendido, y cuando llegaron allí a Chipre, a la costa, no voy a ir al siguiente capítulo, pero cuando llegaron a la costa, ellos escucharían el testimonio de Pablo para contar que testificaba de Cristo, y les alentaba y les suplicaba que vinieran a Cristo. Como ya dije antes, ¿cuántos de ellos vinieron a Cristo? ¿Cuántos de ellos que iban a ser ejecutados a su debido tiempo debido a sus crímenes tendrían salvación antes? Por ejemplo, ese ladrón que estaba muriendo al lado de Cristo y fue salvo y fue directo al paraíso cuando eso pasó, cuando él murió. Y esto tal vez con ellos también le hará así porque escucharon a Pablo. Y Julio, recordamos que tal vez fue una de esas personas que fue de los que vinieron a Britania. Grandes partes de Britania, del Reino Unido, conquistaron la parte del sur de Inglaterra. Y nos preguntamos si este centurión fue uno de aquellos que a su debido tiempo fue en un regimiento a Inglaterra, al Reino Unido. Tal vez él fue uno de esos soldados y mercaderes que llevó el Evangelio a estas costas británicas. O a España tal vez, o a otros lugares. Nos preguntamos. Tal vez él fue uno de aquellas personas que se le dio al apóstol en respuesta a sus oraciones, en un sentido más completo de ese lenguaje para salvación y vida eterna, y él diría a través de su vida, debo mi vida al apóstol Pablo. Estaba en ese barco a punto de naufragar, era una muerte certísima para con nosotros, nunca hemos conocido nada así, y fue debido a Pablo, el apóstol, fue debido a que él estaba en ese barco que tengo vida, y él fue designado a ser preservado por Dios, por amor al Evangelio, hasta que él fue martirizado después. Y debido a eso, debido a Pablo, todos fuimos salvos, y vi a ese hombre, y vi su comportamiento, y vi su actitud, y escuché sus palabras. Y sí, él era el hombre principal allí, en esa tormenta terrible y violenta. Y escuché lo que él dijo, y nunca lo olvidaré. Y su carácter, y su mensaje, y lo que él me ayudó a entender, y todo eso es especulación de púlpito, pero hay algo en ello, que el ángel del Señor dijo, te he dado todas las vidas de esos a bordo. Y es un reto a nosotros que vemos en este capítulo. Si el apóstol Pablo atravesó eso, ese naufragio, con tal triunfo, con toda certeza nosotros también nos podemos ceñir en nuestra vida diaria para que podamos ser un sacerdocio de santos representando al Señor, manifestando ese comportamiento correcto, aferrándonos del poder divino y diciéndole a las personas que creemos en Dios, viviendo como cristianos como ellos deben vivir. Y claro que el apóstol sería puesto a través de tribulaciones como estas, claro que sí. Él es muy importante.
en la proclamación de la palabra y en la formación de la iglesia primitiva. Él tenía que ser probado por Dios, tenía que ser mostrado que él verdaderamente era del Señor y que él era un hombre de oración en toda situación. Y lo vemos aquí en la palabra de Dios, y es por eso que tenemos tantos detalles aquí en esta narrativa. El apóstol Pablo y su gran triunfo, y que nuestras tribulaciones reflejen su triunfo todos los días.